Que lleva a un hombre a abofetear a un gigante de 2 metros, campeón mundial de los pesos pesados, frente a los ojos del planeta entero, a solo un día del combate más importante de su vida. No fue un empujón, no fue un insulto gritado a la distancia, fue el chasquido seco y humillante de una palma abierta contra la mejilla de un ícono. Este acto, que rompió cada código no escrito del boxeo, no fue el comienzo del fin. Fue la detonación controlada de un circo de 3 pistas de caos, anarquía y guerra psicológica. Muchos lo llamaron el suicidio profesional más espectacular de la historia, pero la verdad es infinitamente más compleja y retorcida. Quédense hasta el final, porque lo que están a punto de descubrir no es la historia de una pelea, sino la crónica de un hombre que decidió prenderle fuego al mundo del boxeo para ver si el campeón, el legendario Dr. Puño de Hierro, ardía con él. Descubrirán la estrategia detrás de la locura, la lesión que casi cambia la historia y la batalla campal que estalló cuando las cámaras creían haberlo visto todo. Esto no es solo boxeo. Esto es Múnich, 2012. La atmósfera en Múnich, Alemania, en febrero de 2012, era eléctrica, pero no por las razones habituales. El campeón que defendía el título de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo era Vitali Klitschko, un hombre que era más un mito que un boxeador, apodado Doctor, Puño de Hierro, no solo por su devastadora pegada, sino por ser el único campeón mundial en la historia con un doctorado. Vitali era la personificación del control, la disciplina y la estrategia. Un gigante ucraniano de 2 metros y 114 kilos de puro músculo y experiencia, con una quijada de granito y una mirada que podía congelar a sus oponentes antes de que sonara la campana. Era un estratega frío, un patriota reverenciado y, junto a su hermano Vladimir, el dueño absoluto de la división de los pesos pesados, parecía invencible, una montaña impasible. Y luego estaba el retador, Derek Del Boy Chisora, un londinense forjado en las calles, con un temperamento tan volátil como un barril de pólvora con la mecha encendida. Chisora no era el boxeador más técnico, ni el más rápido, ni el más poderoso, pero poseía algo que no se puede enseñar, una sed insaciable de caos y una voluntad de hierro para arrastrar a cualquiera a su nivel de desorden. Llegaba a Múnich como la víctima propiciatoria, el cordero que iba a ser sacrificado en el altar del rey Klitschko. Las apuestas estaban abrumadoramente en su contra. Nadie le daba una oportunidad real de ganar, y quizás, en el fondo de su mente, Chisora lo sabía. Así que, si no podía ganar en el boxeo, tal vez podía ganar en la guerra. El primer campo de batalla fue el pesaje, un evento que suele ser un trámite tenso pero respetuoso. Los 2 púgiles se suben a la báscula, marcan el peso, y luego se encaran para las fotos. Es el famoso cara a cara, un momento para intimidar, para buscar una grieta en la armadura mental del rival. Vitali, como siempre, estaba sereno, con la postura de un monumento. Chisora, por su parte, parecía extrañamente tranquilo, y entonces ocurrió lo impensable. La mano derecha de Chisora voló y abofeteó a Vitali con una fuerza brutal. El sonido, un plas, seco y resonante, fue como un disparo en una biblioteca. El mundo contuvo la respiración. La mejilla de Vitali se enrojeció al instante. Su rostro, por una fracción de segundo, mostró una incredulidad absoluta, la de un hombre que no podía procesar la audacia del acto. El caos estalló. Los equipos de ambos boxeadores se abalanzaron, separándolos. Los flashes de las cámaras se volvieron epilépticos. Los periodistas gritaban. Chisora, con una sonrisa desafiante, fue retirado del escenario mientras gritaba: «Voy a darte la paliza de tu vida». Vitali, en cambio, se recompuso con una velocidad escalofriante. La incredulidad en su rostro fue reemplazada por una furia fría y controlada. Se tocó la mejilla, miró a su equipo y pronunció una promesa que heló la sangre de los presentes. Va a recibir su verdadero castigo en el ring. Voy a noquearlo. El combate había dejado de ser un evento deportivo. Se había convertido en una vendetta. La prensa sensacionalista, el amarillismo que Chisora tanto parecía disfrutar, tuvo su festín. Los titulares gritaban: «La bofetada de la vergüenza. Chisora pierde la cabeza. ¿Pero será locura o un cálculo maquiavélico?».
Chisora había logrado lo que nadie más había podido. Había roto la coraza de hielo de Vitali Klitschko. Había plantado una semilla de emoción pura, de ira, en la mente del estratega más frío del deporte. Quería que Vitali saliera a buscarlo con rabia, no con la cabeza. Quería convertir un combate de boxeo en una pelea callejera. Pero la Sinfonía del Caos de Derek Chisora apenas había comenzado su primer movimiento. El día de la pelea, en el Olympiahalle de Múnich, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El público alemán, leal a los Klitschko, abucheaba a Chisora con una hostilidad atronadora desde el momento en que su imagen apareció en las pantallas. Durante las presentaciones en el ring, mientras el anunciador presentaba a los púgiles, Chisora paseaba por el cuadrilátero como un animal enjaulado. Sus ojos buscaron a Vitali, pero no se detuvieron en él. Se fijaron en su hermano menor, Vladimir Klitschko, que estaba en la esquina, observando. En un acto de supremo desprecio, Chisora se llevó una botella de agua a los labios, tomó un gran sorbo, caminó directamente hacia la esquina de su oponente y escupió un chorro de agua en la cara de Vladimir. La profanación fue total. No solo había insultado al hermano de su rival, sino que lo había hecho en el santuario del ring, segundos antes de la pelea. Vladimir, también un campeón y un hombre de inmenso control, quedó paralizado por la furia. Vitali, al otro lado del ring, lo vio todo. La ira que había nacido en el pesaje se transformó en un volcán a punto de erupcionar. Ya no se trataba de honor ni de deporte, se trataba de familia. La campana sonó y la guerra por fin comenzó dentro de las cuerdas. Desde el primer segundo, Chisora salió como un toro de lidia. Se abalanzó sobre Vitali, sin importarle la enorme ventaja de alcance del campeón. Lanzaba golpes curvos y salvajes, buscando conectar una mano milagrosa que terminara la pelea. Su estrategia era clara: presionar, asfixiar, llevar a Vitali a un terreno incómodo, a una pelea en una cabina telefónica donde la técnica se diluye y prevalece la fuerza bruta. Vitali, a pesar de la furia que ardía en su interior, intentó aferrarse a su plan de juego. Utilizó su famoso jab de izquierda, un arma que funcionaba como un ariete, manteniendo a raya a los oponentes y desfigurándolos lentamente. El sonido de su jab impactando la cabeza de Chisora era un golpe sordo y constante, pero el retador seguía avanzando, impávido, como una pesadilla andante. Los primeros asaltos fueron una historia de agresión implacable contra una defensa inteligente. Chisora absorbía un castigo tremendo, pero lograba meterse en la guardia de Vitali, conectando golpes al cuerpo, tratando de minar la resistencia del gigante. La multitud observaba, fascinada y horrorizada. El plan de Chisora parecía estar funcionando. Estaba convirtiendo la pelea en un barrizal, y Vitali estaba visiblemente frustrado. El campeón, que normalmente desmantelaba a sus oponentes con precisión quirúrgica, se veía obligado a luchar, a batallar en el fango. Y entonces, en el segundo asalto, ocurrió algo que nadie en el público pudo ver, pero que Vitali sintió como una daga de hielo. Al lanzar un potente golpe, sintió un desgarro en su hombro izquierdo, un dolor agudo y punzante. Se había lesionado. El doctor Puño de Hierro. Ahora tenía que enfrentarse al retador más salvaje y persistente de su carrera con un solo brazo funcional. El arma principal de su arsenal, su jab de izquierda, quedó severamente comprometida. El campeón invencible era ahora un gigante herido. La información no se hizo pública, pero en el ring, la dinámica comenzó a cambiar sutilmente. Chisora, un depredador por instinto, pareció oler la sangre. Notó que el jab de Vitali ya no tenía la misma potencia, la misma frecuencia. Redobló su ataque. Los asaltos intermedios se convirtieron en una prueba épica de supervivencia para Vitali Klitschko. Tenía que depender de su mano derecha, su inteligencia en el ring y, sobre todo, de su corazón de campeón. Chisora lo acosaba sin piedad, conectando golpes que habrían derribado a hombres más pequeños. En varios momentos, el campeón pareció tambalearse, acorralado contra las cuerdas por el incesante ataque del británico. El público alemán, que antes abucheaba a Chisora, ahora contenía la respiración con cada embestida. La posibilidad de una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo flotaba en el aire. Pero Vitali Klitschko no era un campeón cualquiera. Luchando contra el dolor insoportable, adaptó su estilo. Comenzó a usar su cuerpo para apoyarse.
para trabar a Chisora en el clinch, para frustrar su ritmo. Sus golpes ya no eran tan numerosos, pero cada uno era lanzado con una precisión desesperada, buscando hacer el máximo daño posible. La pelea se convirtió en un drama humano de primer orden. El aspirante salvaje y lleno de corazón contra el campeón herido que se negaba a ceder su trono. Era la fuerza bruta contra la voluntad indomable. A medida que la pelea avanzaba hacia los asaltos de campeonato, el 10º, el 11º, el 12º, ambos hombres estaban al borde del agotamiento total. Sus rostros eran mapas de la brutalidad de la noche. El de Chisora, hinchado y amoratado por los cientos de jabs que había recibido. El de Vitaly, una máscara de dolor y concentración extrema. Chisora, a pesar del castigo, seguía avanzando. Su resistencia era sobrehumana. Había prometido llevar a Vitaly al infierno y estaba cumpliendo su palabra, aunque él mismo se estuviera quemando en el proceso. Vitaly, por su parte, se mantenía en pie por pura determinación, un faro en medio de la tormenta, disparando su derecha cada vez que Chisora se acercaba demasiado. La campana final sonó, poniendo fin a 12 asaltos de una guerra sin cuartel. El sonido pareció liberar la tensión acumulada en el estadio. Ambos hombres, exhaustos, apenas podían mantenerse en pie. No hubo un abrazo de respeto, solo miradas de agotamiento y animosidad. Chisora levantó los brazos, creyendo haber hecho lo suficiente para lograr la hazaña. Vitaly simplemente caminó hacia su esquina, con el rostro impasible, pero con los ojos delatando el tremendo esfuerzo. La decisión de los jueces era una formalidad para los expertos, pero en el corazón de la batalla se sentía incierta. El anunciador tomó el micrófono. Después de 12 asaltos de acción, vamos a las tarjetas de los jueces. Silencio. Por decisión unánime, y todavía campeón mundial de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo, Vitaly Dr. Iron Fist Klitschko. La multitud estalló en una ovación de alivio y admiración por la resistencia de su campeón. Chisora, a pesar de la derrota, había dado una actuación que nadie esperaba. Había llevado al límite al gran campeón y había demostrado tener un corazón inmenso. Había perdido en las tarjetas, pero se había ganado un respeto a regañadientes en el ring. Pero si alguien pensaba que la noche de locura había terminado, estaba terriblemente equivocado. La verdadera erupción estaba por llegar. Mirando hacia atrás, la noche del 18 de febrero de 2012 en Múnich sigue siendo uno de los episodios más bizarros y cautivadores de la historia del boxeo. ¿Fue Derek Chisora un loco fuera de control, o un maestro de la guerra psicológica que simplemente no pudo rematar su plan? Llevó al gran Vitaly Klitschko a una de las peleas más duras de su vida, obligándolo a luchar con una lesión grave que podría haber terminado su carrera. Expuso una grieta en la armadura del invencible doctor, Puño de Hierro. Aunque fue derrotado en el ring y exiliado del deporte temporalmente, Chisora se aseguró de una cosa. En el boxeo, a veces, la guerra más grande no se gana con los puños, sino en la mente del rival. Y esa noche, Derek Chisora, aunque derrotado, se aseguró de que nadie, jamás, olvidara su nombre. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.